Hola a todos, bienvenidos a nuestro vídeo, en el cual os vamos a hablar sobre los colegios concertados. En concreto, profundizaremos sobre qué son los colegios concertados, diferencias entre colegios públicos, concertados y privados, origen de los colegios concertados, criterios de las familias a la hora de elegir centro educativo para sus hijos y las ventajas de los colegios concertados. Y para terminar, haremos un debate crítica sobre por qué se cuestiona la existencia de los colegios concertados y sus desventajas. ¿Qué son los colegios concertados? Los colegios concertados son instituciones de propiedad privada, pero reciben financiación pública, siempre y cuando cumplan con unos criterios establecidos por el Estado, como impartir educación básica y reunir los requisitos recogidos en el título cuarto de la Ley Orgánica. Aunque están sostenidos con fondos públicos, lo habitual es que las familias aporten una donación mensual por cada hijo, más o menos significativa. Las cuotas son muy dispares, tanto entre centros como entre comunidades autónomas, desde una aportación de 20 euros al mes por unidad familiar hasta 150 euros al mes por hijo escolarizado. A este gasto se añade lo que debes abonar por el uniforme, los libros de texto, el material o las extraescolares, el comedor, la ruta. Como curiosidad, cabe destacar que España es el cuarto país en Europa que cuenta con más colegios concertados. Ahora damos paso a comentar las diferencias entre colegios públicos, concertados y privados. Estadísticamente, nuestro país cuenta con un reparto de instituciones escolares desigual. La mayoría de los centros, en concreto el 60%, son públicos, un 26% son de carácter concertado y el 6% restante corresponde a los colegios privados. Los colegios públicos se caracterizan por tener un método tradicional de enseñanza con orientadores y clases de apoyo por si los alumnos lo precisan. No tienen un ideario particular y son colegios laicos, aunque ofrecen la posibilidad de estudiar religión. Respecto al coste, es la más económica, ya que cuentan con ayudas y becas. Poseen recursos tecnológicos. Si el colegio no es muy grande, se utilizan instalaciones públicas como polideportivos para los deportes y actividades extraescolares, por lo que no suponen ningún coste para las familias. Los colegios concertados se caracterizan por seguir el mismo método tradicional de enseñanza que los colegios públicos. Suelen ser católicos. Están sostenidos con fondos públicos y las familias suelen aportar una donación mensual por cada hijo, desde 20 euros hasta 150 euros mensuales. Se fomenta el bilingüismo y atención a los idiomas, favoreciendo intercambios con colegios extranjeros. Las instalaciones son muy espaciosas y de calidad. Son colegios muy grandes que suelen pertenecer a órdenes religiosas con grandes propiedades. Disponen de menos recursos, pero se han modernizado mucho, teniendo pizarras digitales, aula de informática, así como polideportivos y canchas, puesto que los deportes son muy potenciados y las actividades extraescolares son muy variadas. No obstante, estas son pagadas aparte y pueden superar hasta los 50 euros mensuales. Ahora, respecto a los colegios privados, el método de enseñanza es muy diverso en cada centro y se pueden encontrar asignaturas como teatro o cocina. Además, sus equipos de orientación suelen contar con más especialistas que otros colegios. Cada uno de los centros tiene su propio diario a seguir, ya sea liberal, religioso, enfocado a la tecnología, al deporte o a los idiomas, etc. El coste de estos es bastante elevado y se va encareciendo según los alumnos vayan avanzando a la etapa educativa, pero su precio aproximado suele rondar los 600 euros, dependiendo del centro. Además, respecto a los idiomas, la enseñanza es plurilingüe. También así, se ha invertido mucho en tecnología y en competencias digitales para el profesorado. Y la oferta de deportes y actividades extraescolares es muy amplia y tienen instalaciones excelentes y de calidad. Algunas de las extraescolares pueden ser ajedrez, yoga, arte, música y su precio ronda los 30 o 40 euros mensuales por cada alumno. A continuación, os comentaremos el origen de los colegios concertados. Los centros concertados surgieron en España en 1985, gracias a la Ley Orgánica Reguladora del Derecho a la Educación, o LODE. La idea del gobierno socialista de Felipe González era universalizar la educación pública hasta los 16 años, pero no hubo centros públicos suficientes. En consecuencia, el Estado pasó a pagar los salarios de los docentes de estos centros, hasta entonces privados, así como la financiación de otros gastos generales, a cambio de que los concertados se integrasen en la red pública y aceptasen los mismos requisitos de admisión y funcionamiento de los públicos.
Además, la elección de colegios por las familias en general se decide en función de las variables que lo condicionan. Algunas de ellas son el estatus socioeconómico, la educación de los progenitores y su implicación en la educación de sus hijos, los recursos educativos del centro, el proyecto educativo, centro competente y con buen resultado en evaluaciones externas, las habilidades lingüísticas que pueden desarrollar los estudiantes, instalaciones variadas y actividades extraescolares, distancia entre el domicilio familiar y el centro educativo, el número de hermanos del alumno y la educación en valores. En su gran mayoría, los centros concertados son católicos. El 60% de ellos está en manos de la Iglesia. Su ideario así lo señala y en general no se ofrece una asignatura alternativa a la religión. Las ventajas para optar por un colegio concertado son variadas. Estos disponen de instalaciones completas y de calidad, disponiendo de actividades extraescolares donde se da mucha importancia a los deportes, por ejemplo el patinaje, el baloncesto, el fútbol, gimnasia rítmica, natación, tenis, artes marciales, baile, etc. Además, cada vez hay más centros concertados bilingües, lo cual favorece el aprendizaje temprano de otras lenguas. También se ofertan muchas actividades extraescolares relacionadas con aumentar la competencia en el alumno en áreas como el inglés. También, en el mismo recinto, se imparten todos los niveles educativos: infantil, primaria, enseñanza secundaria obligatoria y bachillerato, evitando la ruptura e impacto que puede suponer el cambio de centro, compañeros y profesores. Por último, nos gustaría finalizar el vídeo dando paso a un debate o crítica sobre por qué se cuestiona la existencia de colegios concertados y sus desventajas. En teoría, la educación pública y concertada van de la mano y se rigen por las mismas normas, pero es un hecho que los colegios concertados eligen a su alumnado y al profesorado. Su contratación depende de quién les recomiende o de si son allegados del director, entre otros. Por lo tanto, no realizan oposiciones para trabajar en estos centros. También se comenta que la mayoría de los alumnos de los centros concertados viven en condiciones sociales y económicas semejantes. Esto no se corresponde realmente con la vida real. En cuanto a la enseñanza de la religión católica, cabe destacar que los colegios concertados la imparten de manera obligatoria, siendo España un país aconfesional. A pesar de esto, la enseñanza de esta materia ocupa el mismo tramo horario que el resto, aunque actualmente la asignatura de religión no computa en la media de la EBAU. Este vídeo ha sido realizado por los alumnos Claudia García, Marcos García y María Fernández, y esperamos que os hayamos ayudado a aprender un poco más sobre los colegios concertados de nuestro país. ¿Y vosotros? ¿Qué opináis de los colegios concertados? ¿Os parecen buena idea? Podríamos realizar un debate sobre quién está a favor y quién está en contra de ellos. Muchas gracias.